Audiencia, muy buenas noches, sean bienvenidos y bienvenidas a Pactos Siniestros. Como ya vieron en el título, nos han mandado varias historias ocurridas en pueblitos. Se sabe perfectamente que los pueblos son conocidos por sus leyendas y encuentros con fantasmas. Así que apaguen las luces, pónganse cómodos, cómodas, olvídate un momento del mundo y adéntrate conmigo a Pactos Siniestros. Mi abuelita siempre me contaba una historia del pueblo de San Antonio. Contaba que todos eran familia, pues desde que nacían los bebés ya los tenían apalabrados para casarse con otro niño del mismo pueblo. Era parte de la tradición, y así se debía hacer. Un día llegó un joven muy apuesto pero muy pobre al pueblo de San Antonio. Todos en el pueblo lo veían con mala cara, ya que no era conocido. Aún así el joven se quedó aquí, y un día conoció y se enamoró locamente de una chica llamada Rocío, proveniente de una familia humilde con 6 hermanos y 2 hermanas. Para que los habitantes del pueblo no se dieran cuenta del pequeño romance que tenían, se veían escondidas todos los días debajo de un puente. Todos los días, sin falta, se tenían que ver a las 4 de la tarde y debían regresar a las 5. Las hermanas de Rocío decidieron un día seguirla y ver qué hacía todas las tardes. Así descubrieron que tenía un romance con alguien externo al pueblo, por lo que ellas rápidamente le dijeron a su padre, el cual le dio la orden a sus 6 hijos de encargarse del asunto. Una tarde lluviosa en la que se vieron, el joven le dio su chal y su sombrero a Rocío para que se refugiara de la tormenta. Cuando los hermanos de Rocío la vieron, la confundieron con el joven hombre. Es por eso que la comenzaron a apedrear hasta la muerte. Actualmente el pueblo creció y se dejaron las viejas costumbres, pero aún se dice en la actualidad que vaga por el pueblo de San Antonio la joven Rocío. Se rumora a veces que aparece con un vestido negro o a veces con su chal y su sombrero. Esa es la historia que nos contaba mi abuela cada que íbamos los nietos a su casa. Pero un día simplemente nos las dejó de contar, pues ella falleció. Tuvimos que ir al pueblo de San Antonio para poder asistir al funeral. El velorio fue tranquilo. No asistieron más de 30 personas, solo familiares y vecinos. Al finalizar el funeral, mis tíos ofrecieron una comida sencilla al aire libre. Hasta este punto ya eran más de las 6 de la tarde. Aún se veía algo claro, así que aproveché para conocer el pueblo que tanto me había platicado mi abue. Las pequeñas, acogedoras y coloridas casas, llenas de arbustos verdosos, hablaban por el pueblo. Un lugar muy tranquilo. Estuve caminando un buen rato hasta que llegué a una zona algo solitaria. Era una calle de tierra muy ancha, y al final salías a un campo enorme, en donde a los lados habían varias banquitas. Y aquí en este lugar me cayó la noche. Los vientos fríos de marzo me abrazaron, y los árboles sonaban al paso que yo caminaba. Quise regresar, pero mejor caminé un ratito más, pues me dolía mi abuela, y no quería verla en su caja. Recorrí un poco más este campo y al paso de unos minutos encontré un puente hecho de rocas en el cual justo en medio estaba una persona recargada. Yo no dudé en pasar. Apenas di el primer paso, comencé a escuchar el llanto de aquella persona. No quise molestar, pero intenté ayudarle. Se escuchaba devastada. Ella caminó llorando. Pasando por el puente estaba una banca de piedra, en la cual ella se sentó, y yo me senté justo al lado de ella. Esta muchacha vestía un vestido negro muy largo, junto con un velo que le tapaba la cara. Buenas noches, yo también estoy de luto, le dije intentando consolarla, pero ella solo lloraba. No quitaba sus manos de su cara. Un silencio algo incómodo se apoderó del lugar. Comencé a notar que de ella se desprendía un aroma muy fuerte,
como a algo echado a perder. El aroma se iba haciendo cada vez más fuerte, y yo solo le repetía que se calmara, que ya no llorara, pero ella ni me pelaba. Lloraba muy despacio, pero cuando le pregunté su nombre, ese llanto cesó. Ella, sin quitar las manos de su cara, con una voz gruesa me respondió: Rocío. En ese momento me exalté. Sentí como si me fuera a desmayar, como si mi alma se hubiera salido. En ese momento mi madre me gritó. Yo volteé a verla y me dijo que ya llevaba 1 hora buscándome. Cuando regresé mi mirada a aquella mujer, yo ya estaba sentada sola. Mi madre me pidió que regresara, pues todos en el pueblo decían que ya era peligroso a esta hora estar en la calle. No por los rateros, era por otra cosa, pues se comenzaban a contar historias de que una mujer aparecía por las calles. Los encuentros paranormales me han seguido por más de 20 años en carretera, pues me encanta viajar con mi familia a diferentes lugares del país. Hemos viajado a la mayoría de estados, y si bien todos son una hermosa experiencia, un pueblo resalta por lo aterrador que fue su visita. Esta experiencia me sucedió en mis primeros viajes. Ahí ya estaba casado y mi esposa estaba embarazada de mi primer hijo. Esta tarde iniciaban mis 7 días de vacaciones, y después de salir del trabajo le dije a mi esposa que se alistara, porque saldríamos de ruta hacia Campeche. Nos hospedaríamos en un motel del pueblo de Candelaria. La verdad, jamás había ido por esos rumbos, solo me lo recomendó mi jefe en la oficina. Esa tarde, después de algunas cosas, salimos de la casa a las 7 de la noche. Era una ruta algo larga, pero siempre me gustaron los viajes nocturnos, pues el tráfico es escaso y no había tanto calor. Todo el viaje estuvo normal, y antes de llegar al pueblo pude ver a la derecha en la carretera oscura cómo todo el pueblito estaba alumbrado, pues se veían los focos prendidos. Yo me emocioné y aceleré un poco más. Pero antes de entrar al pueblo, pude notar que había mucha gente en las calles. No es normal, al menos eso pensé, porque de donde vengo, nadie está a las 3 de la mañana fuera de su casa. Lo raro de toda esta gente es que estaba pegada a la pared mirando hacia esta misma. Yo le dije a mi esposa que qué extraño. Ella me dijo que a lo mejor esto era lo mágico del lugar. Pero mira, nadie nos ve y todos están de espaldas, le dije mientras manejaba. Y es que mientras cruzaba las calles, no había gente que no estuviera pegada a la pared y dándonos la espalda. Era extraño, pero a la vez entendía que tal vez esto era su cultura por las noches. Pudimos notar también que todas y todos tenían ropa de manta blanca. Al llegar al centro del pueblo, aquí había mucho más gente así. Nadie nos estaba viendo. Todos estaban pegadas a la pared o simplemente nos daban la espalda. Pudimos ver también un letrero gigante y rojo que decía hotel. No era el mismo que me habían recomendado, pero aún así parecía bueno y elegante. Me estacioné justo al frente y salí del auto. Y cuando ambos salimos del carro y estábamos a punto de entrar, vimos cómo poco a poco las personas que estaban cerca de nosotros comenzaron a voltear lentamente. Cuando se voltearon completamente, pudimos notar que tenían unas risas macabras. Ellos levantaron las manos en signo de saludo y nosotros le gritamos buenas noches. Mi esposa se percató de algo, y al voltear alrededor, todas las personas que antes estaban volteadas de espaldas, ahora estaban mirándonos. Nos enseñaban los dientes con esa gran sonrisa y agitaban la mano diciéndonos hola. Pero era incómodo, era extraño todo esto. Todos tenían esa misma sonrisa, pómulos muy marcados y saltones, mirada vacía, cuerpo inerte, labios muy gruesos.
Se veían de plástico, parecían humanos, pero no lo eran. Con una voz nerviosa le dije a mi esposa que se subiera al carro, pero ella ya estaba a un paso de subirse. Me gritó que rápido me subiera y comenzara a manejar. Sin dudarlo lo hice. Estas personas, estos entes, no sé qué eran, pero no nos hicieron nada. De hecho, ni siquiera se movían de su lugar. Solo cuando pasábamos, todos nos seguían con la mirada, agitando su mano. La verdad, no manejé rápido para no levantar sospechas y que estas cosas nos hicieran algo. ¿Recuerdan las personas que estaban en la entrada? Pues ellas ya no estaban de espaldas. Estaban esperándonos con esa sonrisa plástica y esos movimientos que pretendían engañarnos de que eran en verdad humanos. Salimos del pueblo asustados, y cuando lo logramos sentimos un enorme alivio. Nos comenzamos a preguntar si esto era lo que atraía a las personas a Campeche, a este pueblo. Nos sentimos tan tontos el no aprovechar esa experiencia. Era una experiencia extraña, así que decidí mejor preguntar en mi trabajo si esto era lo atractivo de Candelaria. Así que al llegar en la mañana a mi casa desayuné un poco y me lancé al trabajo. Estuve hablando con mi jefe de esto y pensé que me diría que así eran las costumbres allá, pero él ni siquiera sabía lo que yo había visto. Me dijo que él jamás había escuchado sobre esa tradición y que era raro, pues en las mañanas y en las noches él había estado y jamás le había pasado eso. Entonces, ¿qué vi? ¿Qué fue todo eso? Me dio mucha curiosidad y sin decirle nada a mi esposa le dije que se subiera al carro. Nos dirigimos en plena mañana a la zona donde estuvimos y al llegar al kilómetro donde vi a lo lejos el pueblo, parecía estar normal. Manejé por la misma entrada, pero ahora ya no estaba esa gente. Lo primero que noté fue una estatua arriba de una pirámide pequeña en la entrada. Ahora sí habían personas trabajando, vendiendo en sus puestos o en sus negocios. Pasaban niños, perros. Y las instalaciones. Todo era diferente a lo que yo vi horas atrás. Ya no era un pueblo cerrado donde apenas pasaban 2 carros. Ahora era una grande avenida y con naturaleza alrededor. Mi esposa y yo nos quedamos boquiabiertos. No lo podíamos creer, pero nos sucedió. Estuvimos platicando con las personas que nos encontramos en un restaurante y en el río, pero nadie sabía nada. Lo que nosotros habíamos visto era inexistente. Hasta me miraban raro. Y bueno, no nos quedamos ahí, aunque está hermoso Candelaria, más hermoso de lo que en la madrugada vi. A mí me dio miedo quedarme hasta la noche. Hoy tengo aún un pequeño trauma con esto y creo que jamás volvería a ir a ese pueblito. Antes de continuar, si disfrutas de mi contenido, deja tu like, suscríbete y dime, ¿a qué hora te atreves a escuchar estas macabras historias? Ahora, sin más interrupciones, continuemos. No sé si así sea en todos los pueblos, pero al menos en donde vivo se dice que ya no te tienes que bañar en la madrugada. Sé lo que en este momento estarán pensando. Eso mismo lo pensaba yo cuando recién me mudé a Jico. Llegué aquella vez de trabajar ya muy tarde, por ahí de la 1 de la mañana. Ese día había sido un día muy movido, por lo tanto estaba sudada y sucia. Así yo no me podía dormir. Preparé el baño y me metí a darme una ducha. Tardé 10 minutos máximo y después me salí. Al entrar a mi cuarto vi que mi hijo estaba despierto mirando hacia la ventana. Yo me acerqué y le dije que se durmiera, pero él muy serio me dijo que mi amiga lo había despertado. Lo había despertado porque se sentó en sus piecitos y al mirarla estaba en la orilla de la cama, peinando su cabello largo. Después se paró y se salió.
Me dijo que ya no la dejara entrar porque le daba mucho miedo. Yo le dije que no, que ya no iba a entrar. Pensarían que fue una pesadilla, y ojalá lo fuera, pero mi hijo ya lleva viendo a esa señora varias veces. Espero que pronto deje de ver a esa cosa cada vez que yo me baño en la madrugada. Siempre había creído en los fantasmas y en las cosas extrañas que habitan nuestro mundo, pero nunca había visto nada. Esto que contaré me pasó a los 17 años de edad. Yo iba ya en la preparatoria, y un fin de semana nos fuimos al pueblito de mi papá que está en Guerrero. Se llama Omotepec. En ese entonces me encantaba ir hasta allá, pues la naturaleza reinaba junto con los animales de granja, y los anocheceres eran bellos, con su cielo estrellado. Nosotros llegamos al pueblo un sábado en la mañanita. Pude ver a mi abuelita dándole de comer a sus gallinas en su patio de tierra. Llegué gritándole emocionada y la abracé. Saludé a mis tías, primos y primas. Estuve disfrutando tanto la comida que me preparaba mi abuelita, que se me hizo tan corto el día. En ese pueblo se acostumbraba a dormir temprano, pues no habían tantos focos que alumbraran la casa y menos las calles. Yo me quedé pegada a mi abue, pues no quería dejarla sola ni un momento. Así que como pude tendí varias cobijas en el suelo de su cuarto y ahí me hice mi cama. Estaba durmiendo cuando escuché que mi abuelo se paró y se empezó a alistar para ir al trabajo. Cuando vi la hora eran las 3:50 de la mañana. Mi abuelito despertó a mi abuela y le dijo que ya le sirviera de desayunar. Yo me desperté rápido y le dije a mi abuela que ella se quedara acostadita, que yo me haría cargo. Mi abuelo no puso ni un pero y aceptó mi propuesta. Le di de desayunar a mi abuelo y me impresionó lo rápido que desayunó. No tardó ni 5 minutos. Salí con los trastes en la mano a despedir a mi abuelo. Vi cómo tomó su caballo y cabalgó al campo. Yo me dirigí al lavadero. Era una madrugada muy fría y oscura, pero me gustaba en cierto modo. Estaba lavando los trastes, con esa agua helada que salía, cuando escuché que los burros comenzaron a rebuznar muy fuerte y a patalear. Los burros estaban al fondo, y adelante de ellos estaba el gallinero, y ellas también comenzaron a cacarear y a aletear. La casa estaba oscura, solo se podía ver la silueta de los árboles de la calle y un poco de lo que iluminaba la luna. Y los sonidos no paraban. Era un ruidero de animales y yo me estaba sugestionando. Y justo cuando estaba enjuagando los trastes, se comenzó a escuchar una especie de grito ahogado, muy agudo, que se venía acercando. Segundos después vi cómo cruzó desde la otra calle hasta el árbol de enfrente una enorme bola de fuego que se quedó justo en la rama más gruesa. Yo me espanté y mi primera reacción fue esconderme en el lavadero mientras me asomaba. Lo curioso que vi es que esa bola de fuego no quemaba las ramas ni un poco. ¡Shh! Belén, vente para acá. Salté del susto por esa voz, pero era mi abuelita asomándose desde su puerta, apenas abierta. En cuclillas corrí hasta allá y cerramos la puerta. Desde la ventana nuevamente miré aquel árbol y aquella bola de fuego ya no estaba. En su lugar estaba alguien. No logré reconocer si era hombre o mujer porque estaba muy oscuro. Me quedé sorprendida viendo, intentando distinguir, pero mi abuelita me quitó del vidrio. En su cuarto oscuro me tomó de las manos y comenzamos a orar. Estaba tan asustada que no recordaba el Padre Nuestro. Mi abuelita y yo volvimos a escuchar ese grito ahogado, alejándose de la casa. Y al asomarnos, esa cosa ya no estaba. Las morgues son lugares donde la vida se detiene. Aquí llegan los cuerpos sin vida, almas que dejaron este mundo, a veces en paz, y otras en medio del dolor, la ira o el miedo. Estas salas frías, llenas de acero y silencio, no solo guardan cadáveres,
sino que también historias que debes saber, relatos paranormales que rozan lo inexplicable. Mi nombre es Santiago. Comencemos. Trabajar en la morgue siempre fue algo que me fascinó. Desde pequeña tuve una curiosidad mórbida por entender qué ocurre después de la muerte. Pero nunca imaginé que esa curiosidad me llevaría a enfrentarme a algo que no podía explicar con la ciencia. Esto que les voy a contar ocurrió en el 2007, durante mi primer año como doctora forense, en un turno que marcaría mi vida para siempre. Era un martes, y pasaban unos minutos de las 2 de la mañana. Mi compañero, el doctor Sánchez, y yo estábamos revisando los reportes del día, cuando recibimos la notificación de un nuevo ingreso. Una mujer joven, encontrada en avanzado estado de descomposición. La encontraron en su departamento, según los vecinos. Llevaban 2 días sin verla, pero nadie sospechó nada, hasta que el olor, comenzó a impregnar el lugar. Declararon haber escuchado una fuerte discusión con su novio 2 noches antes, pero después de eso todo quedó en un silencio inquietante. Cuando el cuerpo llegó no pude evitar estremecerme. Era una mujer muy joven, en sus 20s, con múltiples signos de agresión física y, al parecer, abuso. La colocamos en la plancha y de inmediato noté algo peculiar. Su cuerpo estaba en una posición fetal, como si estuviera intentando protegerse hasta el último momento. Yo sabía que el rigor mortis podía hacer que los músculos se contrajeran, pero nunca había visto algo tan extremo. Ella estaba completamente rígida, más de lo que había presenciado en otros casos. El doctor Sánchez y yo intentamos enderezarla para iniciar la autopsia. Ambos jalábamos con cuidado, pero con fuerza. Sin embargo, no logramos ni siquiera separar sus brazos del torso. Era como si cada músculo se hubiese petrificado. Probamos de nuevo, esta vez intentando mover una mano, un dedo tan siquiera, pero nada cedía. Así lo estuvimos intentando como 20 o 30 minutos. Fue entonces cuando el doctor Sánchez, un hombre serio y de pocas palabras, se detuvo y me miró con una expresión que no olvidaré. «Oye, ¿crees en lo paranormal?», me preguntó. Solté una risa nerviosa. «No, doctor, soy una mujer de ciencia», le dije. Él asistió con una ligera sonrisa y me dijo que debería reconsiderarlo, que a veces los muertos no cooperan porque sus almas aún están asustadas. Me dijo que él ya había visto esto antes. Mi incredulidad debió reflejarse en mi rostro porque añadió: «Te voy a dar un consejo que me enseñaron hace años. Tienes que hablarle al cuerpo. Trátala con cariño. Muchas veces es suficiente para que se relajen». Aunque me parecía absurdo, accedí. Me acerqué al cuerpo de la mujer, sintiéndome un tanto ridícula, y hablé con la voz más suave que pude. «Hey, tranquila muchacha. Sé que pasaste por algo muy difícil, pero estás a salvo ahora. Nosotros solo queremos ayudarte. Queremos ponerte muy bonita para tus familiares y encontrar al culpable para que pague. Por favor, déjanos hacer nuestro trabajo». Mientras hablaba, coloqué mi mano sobre la suya. Al principio seguía rígida, como una roca, pero poco a poco sentí algo increíble. Su mano comenzó a suavizarse. La rigidez disminuyó como si algo invisible hubiera soltado su agarre. Así. Llamé al doctor Sánchez y juntos continuamos. Esta vez su cuerpo cedió con facilidad. Pudimos enderezarla y proceder con la autopsia sin más problemas. Al finalizar, el doctor Sánchez me dio una palmada en el hombro. «Ya ves, ahora ya sabes qué hacer cuando te toque algo así.
A lo largo de mi carrera, he usado este consejo en otras ocasiones, y aunque sigue pareciéndome extraño, debo admitir que funciona. Esa noche, esa madrugada cambió mi forma de ver mi profesión y la relación entre la vida y la muerte. Desde pequeño siempre escuché las historias que mi tía contaba en su trabajo como médica forense. La mayoría eran impactantes, otras tristes, pero había una en particular que me heló la sangre cuando la narró. Era la única que, aunque trataba de explicar con lógica, jamás pudo olvidar. Una noche, mientras esperaba que la chica de limpieza terminara de preparar la morgue para su turno, mi tía se sentó en una de las bancas de metal del largo pasillo del hospital. El lugar estaba desierto, apenas iluminado por luces fluorescentes que parpadeaban de vez en cuando. Ella se encontraba revisando su celular. Estaba contestando mensajes para distraerse, pero de repente sintió una presencia detrás de ella. Al levantar la vista vio a una niña pequeña de unos 6 años, con cabello castaño y piel clara. Llevaba puesto un conjunto rosa y había algo en su actitud que la hizo sonreír. La niña era carismática, despreocupada, como si nada la perturbara. ¿Tú trabajas aquí?, preguntó la niña balanceándose entre las bancas metálicas. Ella estaba acostándose, jugando entre las bancas, y luego sentándose de nuevo. Mi tía le dijo que sí, divertida por la espontaneidad de la niña. Sí, soy doctora y trabajo en la morgue. La niña abrió los ojos sorprendida. ¿Qué es eso? ¿Qué es la morgue? Es donde cuido a las personas que ya no están vivas, mi tía le dijo. La niña la miró con curiosidad, como si intentara entender lo que le decía, pero pronto cambió de tema, haciéndole preguntas sobre su trabajo, sobre ella, y preguntando cosas extrañas. Mientras hablaban, la pequeña continuaba jugando, moviéndose de un lado para otro entre las bancas. Fue entonces cuando mi tía notó algo extraño. La niña tenía una herida en la parte trasera de la cabeza, cerca de la nuca. Era profunda, aunque ya no sangraba. Mi tía le dijo que qué le había pasado ahí, un poco preocupada. La niña, despreocupada, respondió: me caí de la azotea mientras jugaba, pero ya no me duele. Ya estoy bien, ya me siento bien. Mi tía sintió un escalofrío al escuchar esto. La herida no parecía algo que pudiera ignorarse, pero la niña actuaba como si no le doliera. ¿Dónde están tus papás?, le preguntó mi tía. La niña señaló con su dedo hacia la entrada del hospital, por urgencias. Mi tía asumió que los padres la habían llevado al hospital para que revisaran su herida, y por alguna razón la pequeña había terminado paseándose por el pasillo. La niña seguía jugando y hablando con esa energía peculiar que la hacía parecer completamente sana. En un momento mi tía apartó la mirada para contestar rápidamente un mensaje a su celular. Fue solo un instante, pero cuando volvió la mirada, aquella niña ya no estaba. Confundida, se levantó y recorrió el pasillo. Era largo y no había forma de que la pequeña se hubiera ido sin que la viera. Buscó detrás de las bancas, por debajo, en los baños cercanos. Incluso asomó su cabeza hacia urgencias, pero no había rastro de ella. Unos minutos después, la chica de limpieza salió y le informó que la morgue estaba lista. Mi tía, todavía con el desconcierto en la mente, entró a su lugar de trabajo. No había ningún caso pendiente, así que se preparó para esperar hasta que llegara algún cuerpo. Y 5 minutos después, llegaron 2 camilleros empujando una camilla con el cuerpo pequeño envuelto en una sábana blanca. Ellos lo colocaron sobre la plancha y retiraron la sábana. En eso mi tía sintió que el mundo se detenía. Era la niña,
Llevaba puesto el mismo conjunto rosa y tenía la misma herida en la parte trasera de la cabeza. ¿Qué pasó?, preguntó con la voz temblorosa. El camillero, ajeno a su estado, le explicó que la niña había fallecido aproximadamente 1 hora antes. Según los padres, ella estaba jugando en la azotea cuando perdió el equilibrio y cayó. Habían intentado reanimarla, pero el golpe había sido demasiado fuerte. Mi tía, incapaz de procesar lo que estaba viendo, trató de explicar que había un error. Insistió que la pequeña niña estaba viva hace apenas unos minutos, jugando y hablando con ella en el pasillo. Pero cuando vio la expresión rara, extraña que la estaban viendo los camilleros, decidió callarse. Dijo que la había confundido con otra niña, aunque ella sabía que no era cierto. En la autopsia, mientras procedía, sintió todo el tiempo un nudo en la garganta y toda la sesión platicó con la niña, pues sabía que le gustaba hablar. En el fondo ella estaba asustada. Sabía lo que había visto, había hablado con esa pequeña, había sentido su energía, su alegría y su curiosidad. Y aunque nunca volvió a compartir la historia con nadie más, siempre me la contó con el mismo tono, entre incredulidad y miedo. Audiencia, buenas noches. Antes de pasar al siguiente relato, si les está gustando mi contenido, deja tu like y comenta ¿a qué hora te atreves a sumergirte a estas historias de terror? Ahora, sin más interrupciones, continuemos con la siguiente historia. ¿Están listos? Entonces adentrémonos a pactos siniestros. Soy Adrián y quiero contar mi primera experiencia paranormal en una morgue. Era mi primera noche cubriendo un turno en la morgue como pasante de medicina. El doctor a cargo, un hombre robusto con una sonrisa bonachona, me tranquilizó antes de salir. Me dijo que no me preocupara, que no tenía que hacer nada, solamente que me quedara ahí vigilando. Esa era la orden. Él solamente se iría 1 hora a comer. A todas estas órdenes asentí, intentando ocultar mi nerviosismo, mi miedo. La morgue era un lugar que siempre me había dado miedo y había respetado, pero nunca me había sentido del todo cómodo con ella, especialmente de noche y solo. Las frías paredes metálicas y el zumbido constante de las luces fluorescentes creaban una atmósfera inquietante. Poco después de que el doctor saliera, la morgue quedó en absoluto silencio, salvo por el ruido ocasional del refrigerador de los cajones metálicos donde guardan los cuerpos. Esa ocasión revisé mi reloj, 11:45 de la noche. Me senté en una silla con rueditas y traté de distraerme revisando algunos apuntes de clase. Pero algo en el ambiente no me dejaba concentrarme. Aproximadamente a la medianoche, escuché algo que me heló la sangre. Una voz. Era tenue, como si alguien estuviera hablando en susurros. Me incorporé de golpe tratando de localizar el origen del sonido. Pensé que tal vez alguien estaba caminando por el pasillo, así que me asomé. Pero no había nadie. Todo estaba vacío. Regresé a la silla, intentando convencerme de que tal vez fue mi imaginación. Pero entonces lo escuché de nuevo. Esta vez no solo era una voz, eran varios susurros indistinguibles, mezclados con lo que parecían risas suaves. Lo extraño era que el sonido no venía del pasillo, sino de los cajones metálicos donde estaban los cuerpos. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Me acerqué lentamente tratando de entender lo que estaba pasando. La temperatura de la morgue ya de por sí es fría, pero pareció descender aún más. Un escalofrío recorrió mi espalda
y las risas se hicieron más claras, como si las personas estuvieran divirtiéndose. Era completamente absurdo, y aún así ahí estaban. De repente, las luces comenzaron a parpadear. En los breves instantes de oscuridad, escuché algo que hizo que mi piel se erizara. Eran golpes metálicos provenientes de los cajones, como si algo o alguien estuviera intentando abrirlas. Las risas y los susurros se mezclaban con los golpes, creando un caos sonoro que me paralizó. Intentando mantener la calma, me convencí de que tal vez sería una broma del personal. Los médicos veteranos seguramente estaban intentando asustarme. Con esa idea en mente, me armé de valor y caminé hacia el cajón de donde parecía provenir la voz más clara. Era la voz de una mujer que también se estaba riendo. Muy graciosos, ¿verdad?, dije en voz alta, aunque mi tono temblaba. Abrí el cajón con cuidado. Dentro ahí había un cuerpo femenino envuelto en una bolsa negra. Por un instante no pasó nada, y luego escuché la risa otra vez. Abrí la bolsa pensando que ahí me encontraría a una doctora o una enfermera, pero me quedé helado. Era una mujer fallecida. Su piel pálida y sus ojos cerrados me confirmaron que no había vida en ella. Pero la risa entonces, esa risa aterradora, ¿de dónde venía? Retrocedí, pero entonces escuché golpes desde el otro cajón. En un arrebato de valentía o estupidez, lo abrí también. Y dentro había otro cuerpo. Esta vez un hombre mayor. Nada parecía fuera de lo normal, excepto por el hecho de que los golpes habían cesado en el momento en que abrí el cajón. Mi cuerpo no pudo más y salí corriendo de la morgue. Corrí hasta el puesto de quesadillas donde estaba el doctor. Cuando llegué, luego me dijo que qué me había pasado. Yo estaba pálido y mi respiración estaba agitada. Intenté explicarle lo que había ocurrido, pero él simplemente sonrió mordiéndole a la quesadilla. «¿Escuchaste cosas?», dijo con calma. Me dijo que no me preocupara, que a veces era normal, que a veces pasaban cosas raras, pero que no hacían daño. Me dijo que ya me iba a acostumbrar. Yo no estaba tan seguro de poder acostumbrarme. Esa noche me hizo dudar de todo lo que creía sobre la vida. Y por primera vez, creí en fantasmas. Esto fue todo, audiencia. Buenas noches. Hola, me llamo Laura, y hace algunos años salí con un médico forense, de esos que trabajan en las morgues con muertos. En serio, yo no sé qué estaba pensando, pero en su momento me pareció interesante, algo diferente. Él era guapo, serio y tenía un aire de misterio que me llamaba la atención. Bueno, un día fuimos a cenar a un restaurante en el malecón, súper romántico todo, y entre la plática, no sé por qué se me ocurrió preguntarle algo medio de broma. Oye, ¿nunca te ha pasado algo paranormal en el trabajo? Pensé que él iba a reírse, que iba a decir algo como, no, todo tiene una explicación lógica. Pero no. En vez de eso me vio serio. Dejó su copa de vino y me dijo, sí, claro que me han pasado cosas, y muchas. Ahí sentí como si me recorriera un escalofrío. Le pregunté que me dijera una cosa nada más, y él empezó a contarme todo. Me dijo que en las morgues es normal escuchar cosas raras, que a veces se oyen susurros, pasos, golpes en los cajones donde están los cuerpos, incluso risas. ¿Te imaginas estar ahí escuchando risas? Yo ya estaba como que
Mejor cambiemos de tema, pero él seguía tan tranquilo como si nada. Lo de los susurros y las risas es lo más común, me dijo, pero hay cosas que de verdad te dejan helado. Y yo, que soy bien curiosa, le pregunté que qué cosas. Él me comenzó a contar algo que nunca va a olvidar. Me dijo que una madrugada estaba con un compañero lavando el cuerpo de una mujer que había llegado esa misma noche. Era como la 1 de la mañana y de repente se fue la luz en la morgue. Todo quedó a oscuras. Me contó que no se asustaron al principio porque era común que fallara la electricidad en ese hospital. Entonces, para seguir trabajando, sacó una linterna de pilas que llevaba siempre con él. La prendió. Y escuchen esto. Cuando la luz iluminó a su compañero, vio que detrás de él estaba la mujer que estaban lavando. Sí, la misma mujer que estaba ahí, en la plancha, sin vida. Me dijo que la vio clarito, parada, desnuda, con el cabello mojado, justo como estaba en la mesa. Obviamente yo estaba boquiabierta. Le pregunté que qué hicieron. Me dijo que él se quedó completamente paralizado, que la linterna se le cayó de las manos del puro susto, y cuando la recogió, la luz iluminó los pies de la mujer en el suelo. Los pies estaban ahí. Le pregunté que después qué había pasado, casi sin respiración. Me dijo que cuando levantó la linterna para alumbrar su cara, ya no había nadie. Me contó que no pudo hablar, que se quedó mudo, totalmente bloqueado. Su compañero nunca se dio cuenta de nada y terminó el trabajo solo. Pero después, cuando salieron, le contó lo que había visto. Su compañero, por supuesto, no le creyó. Dijo que tal vez era el cansancio. Sin embargo, me contó que él sabe lo que vio. Audiencia, les juro que después de esa cena me quedé pensando en eso, una semana sin exagerar. Hasta tuve pesadillas. Respeto a los médicos forenses, pues todo eso ha de ser fuerte para ellos. Quizá vivir todo eso todos los días ha de ser sumamente aterrador. No sé si estaba siendo sincero o quería impresionarme, pero les digo algo. Esa historia me quitó el sueño por varios días.